Buenas noches. Sábado 1 de mayo del 2021. Vamos a continuar con los eventos culturales aquí en Eloy Alfaro Durán. Y antes de comenzar este evento, solicito a todos los compañeros un minuto de silencio por el fallecimiento de la tía de René Paredes, la profesora Marlene González. Está descansando ya, el Creador le ha llamado a su seno. Un momento de silencio. Muchas gracias, compañeros. Continuando con el programa. En la noche de hoy celebramos el Día del Trabajador. Invitados para esta noche tenemos al arquitecto René Paredes González, activista ferroviario, propietario gerente de Local Cupido Bar. Asimismo, nos honra con su presencia como panelista el señor Bolívar Zulca, activista jubilado de la empresa de Ferrocarriles del Estado. Y el tercer panelista, el magíster Jorge Ramírez Crespo, director del Instituto de Investigaciones Históricas, Cultural, Patrimonial de nuestra ciudad, Durán. En el orden que se ha indicado, cada uno de los panelistas va a tener sus 15 minutos. Como promedio pueden extenderse hasta 20 minutos, o si es del caso pueden dar los 10 minutos. La experiencia de sus actividades dentro de sus jornadas, cuando estuvieron participando en diferentes empresas. Dicho esto, agradecer al señor Antonio Lorenti Carranza, que nos honra con su presencia, un músico de aquí de la ciudad de Eloy Alfaro Durán, que también va a participar con nosotros en homenaje a la clase trabajadora del 1 de mayo. Dicho esto, por favor, arquitecto René Paredes González, lo escuchamos. Bueno, muy buenas noches a todos. Realmente no soy una persona que haya tenido conocimiento sobre lo que es materia laboral. Soy un poco miófito en lo que es hablar algo sobre esto que es tan necesario para toda la comunidad, el conocer de qué se trata el Día del Trabajo. Porque el trabajo no es simplemente el ir, laborar, hacer cualquier actividad y regresar a la casa. Yo creo que el trabajo solamente de sobrevivir y estar de pie sobre esta tierra ya es un gran trabajo. Y es un gran trabajo que tenemos que agradecerle a Dios que nos mantenga con vida. Porque el llevar, a lo menos hoy, en estos tiempos tan difíciles, llevar a concebir una vida más tranquila, más apacible junto a su familia, les juro que es un gran trabajo. Yo me voy por ese lado. Pues también, al igual que mi estimado amigo Bolívar Zulca, también trabajé yo en esta empresa de ferrocarriles. No laboré por mucho tiempo, pero en este caso puedo decirle que también fui dependiente. Trabajé en una empresa en donde la fuerza de un sindicalismo obviamente era lo que generaba la acción o el retraso en la marcha de una empresa, porque es un sindicalismo bastante agresivo el de la empresa de ferrocarriles en esos tiempos. Le digo, yo estoy hablando de los años 80, 83, 84. Pero
muy a margen de esto, también, también tuve mi empresa, también tuve mi personal. Eh, Tenía una pequeña empresa que se llama Equa Space, dedicada solo al diseño interior. Fue esta una de las razones por la que inclusive yo estoy acá en Durán, pues yo fui diseñador de algunas marcas que son muy conocidas, como Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, las fragancias de las cadenas de almacenes. Y esto obviamente llegó a oídos de aquel personaje que fue candidato a la presidencia de la República, Isidro Romero Carbo. La invitación de él allá en Quito para que yo acá venga y le ayude con la planificación de lo que iba a ser en ese tiempo la construcción de Mall del Sol. Le cuento esto porque son aspectos laborales que, o sea, radican bastante el hecho de que uno llega a concebir un trabajo, tal vez no por la experiencia, sino por lo que uno ha reflejado en su vida y a través de las personas con quienes ha trabajado, le van generando un estímulo y una confianza que son prácticamente el mejor legado que uno puede dejar. Es decir, esas personas, cuando a ustedes le recomiendan a alguien, es lo mejor. Y fue así como yo conocí a este señor Isidro Romero Carbo. Venimos acá y él, ¿para qué? Una persona bastante rígida, seria, y algo que aprendí de él es que decía, el trabajo, cualquier tipo que sea, es loable mientras uno no se vaya por el sendero de lo incorrecto y de lo inmoral. Muchas cosas suceden, muchas cosas le pueden pasar a uno, son a veces, como le digo, gajes del oficio que uno puede tener en el sistema laboral, pero en mi caso, por ejemplo, a mí me han pasado cantidad de cosas. He llegado a trabajar inclusive con nada más que con el hermano de Yamil Maguad, José Maguad, quien era jefe de la campaña de la democracia popular en ese tiempo. Él era dueño de la cadena de almacenes Pierre Cardin. Imagínense, o sea, tan mal a veces hay el concepto este del sistema laboral que la confianza y ese estímulo que a veces uno llega a tener por parte de su contratante le hacen poner a veces a usted al margen de muchas formalidades que no deberían ser así. Ya pasó el tiempo aquel que uno decía, bueno, te voy a contratar, te voy a pagar tanto, sin que haya un contrato de por medio. Eso ya no existe, o si se da, yo creo que ya es de una forma muy ilegal. A mí me pasó eso. Yo firmé un contrato, se hizo una ampliación de contrato que nunca me lograron pagar. Imagínense, yo estoy hablando del año 98, 99, perdí cerca de 35 millones de sucres que me dejaron de pagar, pero sin embargo, yo tuve que terminar mi obra porque mi nombre estaba también en un sitial. De esa obra dependía también que vengan otros trabajos. Entonces, no puedo yo subestimar cualquier trabajo o proceso que genere un ingreso de cualquier forma, pero que sea de una forma legal, una forma honrada y una forma digna. Para mí ese es el concepto que yo tengo de lo que es el trabajo, porque es lo que aprendí de mi padre un trabajador que me dio un ejemplo tan grande y muy significativo, que le digo, no solo yo, sino de parte de mis hermanos, hemos recabado y hemos aceptado de él y dar forma a una responsabilidad que él nos dejó. Increíble. Él trabajó en empresas ferrocarriles 38 años, se jubiló con 38 años, descansó 2 meses y trabajó 26 años más en la Corte Suprema. O sea, él como quien dice, nació para trabajar.
Y mire, lo que es la vida, a veces, por ejemplo, digo, no sé si esto es tan normal el decir, a veces el trabajador tiene su garantía, tiene su seguro, pero su seguro ¿de qué vale a veces? Mi papá prácticamente, miren, aportó más de 60 años al seguro y nunca lo ocupó sino hasta 2 días antes de su muerte. O sea, hay cosas que yo pensaría, no soy nadie para exigir, pero hay que hacer reformas al sistema laboral para que el trabajador se sienta complacido y a gusto de lo que hace, dónde lo hace, cuándo lo hace y por qué lo hace. Muchas gracias. Gracias, arquitecto René Paredes. No sé si de los compañeros que estamos aquí presentes, alguna inquietud, alguna pregunta acerca de la temática que desarrolló el arquitecto. Si tienen ustedes alguna inquietud, una pregunta sencilla dentro de las actividades que usted realizó en las diferentes empresas. ¿Cuál sería una de las anécdotas que usted le haya pasado, aparte de la que ya conversó, pero no otra anécdota? No sé si usted tiene alguna anécdota en su puesto de trabajo, en el sitio. Bueno, a veces le cuento que cuando uno va a realizar un trabajo y no es dependiente de nadie, a veces los trabajos se presentan, como dice el chavo, sin querer queriendo. Les voy a contar algo de mi vida personal. Yo tuve mi primer compromiso con el que tuve un hijo hasta el año 92. Y mire, cuando yo me separé, me fui a vivir a Riobamba. Y en Riobamba conocí nada menos y nada más que al presidente del Tribunal Electoral de Pastaza. En ese tiempo era, no, que no se me viene bien el nombre, pero el señor me invitó, dice, en conversaciones, mire, sin conocerme, me dijo, usted es arquitecto, dice, eh, le gustaría construir el edificio del Tribunal Electoral de Pastaza. Yo le digo, pero usted me está hablando así, tan informalmente de algo, de una construcción de gran magnitud, porque ya hablar de un tribunal es hacer un edificio grande. Me dice, sí, estoy así. Así que fueron entre conversaciones, iban, conversaciones venían, nos íbamos encontrando por lo menos unas 2 veces a la semana en Riobamba, hasta que concretamos. Oiga, me dijo, te espero en el Puyo tal día, era en el año 92, para conversar. Fue así como fui al Puyo, conversamos y me dijo, tú vas a hacer el trabajo. Yo, con toda sinceridad, les digo que pensaba ustedes saben, en ese tiempo era poco, pero yo dije, por aquí debe haber alguna mañosería, algo deben querer, algo tienen que ganar, o bueno, tanto te doy, tanto me toca, pero nunca fue así, nunca fue así. Y eso me halagó, porque después de que ya comencé a hacer lo que es la implantación para el edificio, nos reunimos otra vez y me dijo, yo le dije, bueno, ¿y a qué se debe la conversa y la aceptación a que yo haga esta obra? Ahí no sé, Fernando debe acordarse de un amigo con el que saludé en Riobamba, el gato Robalino, no sé si usted se acuerda, Fernando, un chico alto nomás. Ya, él era, en ese tiempo, era concejal de Riobamba y le había hecho un gran favor a vea, Polibio Chávez, Ángel Polibio Chávez era el jefe del Tribunal Supremo. Y este amigo, Gato Robalino, le había hecho un gran favor y le había dicho, yo te recomiendo a René a ojo cerrado porque conozco a los padres, conozco a toda la familia y sé que de dónde proviene y él no te va a hacer una mala jugada. Mire, son cosas que uno no puede decir
bueno, me contratan por la experiencia, sino por ya por un legado, por una base, digamos, por una relación familiar y porque prácticamente nuestros ancestros han dejado una imagen de seriedad y de confianza que obviamente en esos tiempos uno tiene que dar frutos dejándole a los hijos. Y mire, se dio ese contrato, salí bien, todo. Ya fue para mí una experiencia increíble porque a mí, usted sabe que yo siempre he tenido ese espíritu aventurero. Me dieron un lugar, una hostería que se llama Hostería Safari para pernoctar ahí mientras se construye el edificio, que fue casi un año. Uf, si les contara las experiencias, son hermosas, hermosas, ¿para qué? Y así se dan a veces los trabajos. Por ejemplo, en mi caso de lo que es, yo casi no me dedico mucho a la arquitectura, le digo, me dedico más al diseño interior. Entonces, uno ahí tiene más libertad para crear. Y siempre, por ejemplo, es por eso que yo le admiro también a Colibrí, porque de cosas tan insignificantes él puede hacer trabajos tan hermosos y tan grandes. Y es así como nosotros pensamos. O sea, ustedes saben que yo, por ejemplo, con Leonardo, ustedes le conocen a Leonardo, frecuentábamos ir a los famosos cachineros. A veces encontrábamos en el piso cosas que ni el mismo señor sabía de qué, para qué servía, pero nosotros ya, la imaginación ya nos hacía volar y decíamos, chuta, no, con esto podemos hacer tal cosa. Entonces, no es a lo que uno piensa llegar, sino al fruto positivo que logra terminar. Ok, gracias René por las excelentes palabras que ha dado en esta noche acerca de la actividad de ustedes, la actividad laboral, que de eso se trata. Este conversatorio es relatar las actividades, los 20, 25, 30 años de servicio en cada uno de los puestos de trabajo. Siguiendo con el programa, vamos a tener la intervención musical del señor Anthony Laurenti Carranza. Buenas noches con todos. Mi nombre es Anthony Laurenti. Como muchos ya me conocen, soy de Durán y llevo en la música exactamente 9 años, interpretando todo tipo de instrumentos, sea tradicionales y como es mi fuerte ahora es el saxofón, un instrumento de viento madera. En el primer tema que les voy a presentar, lo hice ahora último, hice un ensamble súper tradicional con varios instrumentos, guitarra, charango y quena y una base rítmica. El tema se llama El Casorio, del autor Carlos Córdoba, al ritmo de San Juanito. Este tema fue inspirado cuando el autor se radicó en los Estados Unidos, porque llama mucho la atención el tema, porque se refiere a la montaña, de un casorio, del que él tenía un amor que lo esperaba. Entonces, en este caso solamente lo hice instrumental, pero quizás después lo haré cantado. Espero que lo disfruten y, por supuesto, que viva el Día del Trabajador. Thank you.
Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Anthony. Más adelante hay otra segunda intervención de Anthony. Don Bolívar Zulca, lo escuchamos. Gracias, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, compañeros panelistas. Buenas noches, ingeniero. Y un agradecimiento por esta invitación en esta fecha magna, el Día del Trabajador Ecuatoriano. Un saludo para todo trabajador dentro del mundo entero, del Ecuador y de Durán. Antes, el Día del Trabajador simbolizaba a un hombre, un obrero vestido con uniforme, un mameluco, una gorra y una llave que simbolizaba el trabajo. Ese era el símbolo del trabajador ecuatoriano. Hoy las cosas parece que han cambiado. El trabajador ya no es solamente un obrero, es un artesano, un barrendero, un médico, una enfermera, un pescador, un agricultor, el hombre que levanta a las 6 de la mañana con el machete en mano para cultivar sus frutos, los cuales van a venir a la mesa, a nuestros hogares. Todos ellos, un saludo cordial, un saludo muy afectuoso. Y en este momento que estamos atravesando duros momentos de pandemia, vaya ese saludo especial para todos los que lucharon y siguen luchando por darnos vida a nosotros, a los doctores, enfermeras, camilleros, anestesistas, camilleros, y por qué no también a la Policía Nacional, que se han hecho presente en este duro y difícil situación la que estamos atravesando hoy. Haciendo memoria sobre lo que es el Día del Trabajo, nos podemos remontar a unos años anteriores, y es así que el 1 de mayo de 1886, un grupo de sindicalistas en Chicago, Estados Unidos, se lanzan a las calles y declaran una huelga para buscar mejoras laborables para sus trabajadores. En vista desde que aquel tiempo hasta ahora todavía hemos sido mancillados, los patronos, los jefes, siempre han tratado de opacar, de mancillar el honor de los trabajadores, perjudicando en todo aspecto. Es por eso que en esta huelga, ¿qué es lo que buscaban? Buscaban las 8 horas laborables y no las 10. Reducción de las horas laborables. Mejoras laborales. Si nos ponemos a decir que todo lo que iban buscando es una lista interminable. Pero en aquella época, en esa huelga que duró 4 días, no fue tan fácil la lucha que comenzaron estos sindicalistas, porque la policía reprimió fuertemente y las consecuencias fueron un poco desagradables, ya que 5 de ellos después fueron sentenciados a la horca y miles de trabajadores quedaron sin trabajo. De esta manera, miles de familias quedaron sin un pan diario para tener en su mesa, por cuanto sus familias han quedado sin trabajo.
Igual se da esto un 1 de mayo de 1889 en París, buscando igual la misma manera mejoras laborales, reducción de horas laborables, y no solamente eso, buscaba seguridad social, igualdad salarial, derecho al salario mínimo, derecho a vacaciones, derecho a bonificaciones, pago de días festivos, pago de horas extras, entre otras. Y si hablamos del Ecuador, en el 1 de mayo, o es el 9 de agosto perdón, el 10 de agosto de 1909, se realiza el primer Congreso Obrero Ecuatoriano. Eso pasa en el Ecuador, la primera protesta que se realizó los trabajadores del Ecuador. ¿Qué es lo que buscaban? Igual, lo mismo que se dijo antes, todo lo que venía en beneficio del trabajador, para ya no seguir siendo explotado por los de siempre, por los patronos, por los duros de los negocios, de las empresas, por las potencias. Que queríamos nosotros igualdad de derecho. Es así que se consigue. Y en 1911, el presidente Leonidas Plaza Gutiérrez, mediante decreto de 23 de abril de 1915, consagró el 1 de mayo como Día del Obrero Ecuatoriano. Por eso que decimos que el 1 de mayo, Día del Trabajador, es un día feriado en el calendario laboral internacional. Si estamos hablando de trabajo, estamos en Durán, un Durán pujante que ha sido cuna ferroviaria, cuna de trabajadores, y como ferroviario me permito hacer una pequeña remembranza cómo funcionaban los ferrocarriles. Yo recuerdo desde el 74 que llegué a Durán como fogonero a trabajar aquí. Conocía a muchos trabajadores, conocía a muchos sindicalistas, de los que siempre protestaban en beneficio de los trabajadores, buscando mejoras. Quiero recordarle algunos nombres de los grandes hombres ferroviarios, sindicalistas que dejaron sentado su nombre en beneficio del trabajador ferroviario. Se me viene a la memoria y quiero recordarles como al señor Luis Pérez Estupiñán, Galo Sánchez, Carlos Moreno, Jorge Benavides Hidalgo, Jorge Quito, Felipe Benalcázar, dentro de lo que era rama ferroviaria, dentro de lo que era de transportación, mecánica, fuerza motriz y todo lo que es trabajo laboral dentro de los ferroviarios. Buenos sindicalistas. Es así que en el año 84, 82, no recuerdo porque es mucho tiempo, cansado de las injusticias, los ferroviarios de igual manera nos levantamos en huelga, un paro ferroviario, y nos tomamos el puente de la Unidad Nacional, del puente Mendoza, Rafael Mendoza Vilés, antes hoy llamado de la Unidad Nacional. Nuestro dirigente, el señor Washington Herrera, presidente de la huelga, lo tomamos como iniciativa, como amenaza, pero el pueblo durandeño siempre se ha hecho presente en favor de los trabajadores, en favor del trabajador durandeño, apoyaron a nuestro reclamo. Esto fue tomando magnitud, fue tomando fuerzas. Salieron las mujeres, salieron gente de los alrededores y se apoderaron del puente. Un paro que iba cogiendo magnitud, posiblemente con desagradables consecuencias. Es así que le escogen a 5 ferroviarios la policía y lo llevan a Guayaquil. Nosotros, ferroviarios incansables, siguiendo la lucha, siguiendo en apoyo al señor Washington Herrera, ese presidente de huelga,
nos tomamos a 2 policías y lo encerramos en los talleres de ferrocarril. Ya se complicó la cosa y estamos nosotros yendo fuera de los límites. Pero así es la huelga, así es el paro, hasta las últimas consecuencias. Como determinación, negociamos e hicimos un canje con el gobernador, con las autoridades competentes de Guayaquil, que nos devolvieran a los 5 ferroviarios y nosotros entregábamos a los 2 policías. Fue así que se llevó a feliz término, pero el pueblo siempre nos apoyó, nos respaldó. Mujeres que recibían los gases lacrimógenos, igual que nosotros, iban buscando refugio en las fuentes de agua para mojarse la vista, mojarse la cara. Es así como se consigue, a base de lucha, a base de esfuerzo, a base de sacrificio, las conquistas laborales que hoy lo podemos disfrutar los trabajadores ecuatorianos. Hablando de trabajadores ferroviarios, yo recuerdo muchos trabajadores con una enorme capacidad, y ya va, sea por capacidad, por preparación, por antigüedad, se iban capacitando poco a poco. Y por ende, también iban abandonando la empresa de ferrocarriles, por cuanto a veces la empresa de ferrocarriles no estaba en las mismas condiciones para poder atender en sus salarios. Y muchas personas valiosas salieron. Yo recuerdo que salieron a la Cervecería Nacional en Guayaquil, a la Fleischmann de aquí de Durán, a la Texcom, y otros que tuvieron que emigrar a Alemania, Italia, España, Estados Unidos, profesionales que se han ido. Entre ellos estoy yo. Tuve que salir a Estados Unidos como maquinista. En los Estados Unidos la profesión no vale. Yo tuve que trabajar como obrero en una factoría y tenía un part-time en McDonald's. El trabajo dignifica al hombre. El trabajo siempre está de acorde a las actuaciones, a las cualidades del trabajador. Es cuestión de dedicación, de abnegación, de entrega, para uno poder formarse en el trabajo encomendado. Digo esto así. Habían compañeros arquitectos, odontólogos, en mi barrio donde yo vivía, en Newark, New Jersey, y me decía que le consiga un trabajo en la fábrica donde yo laboraba. Le digo, mire, pero usted es un odontólogo, ahí no va a hacer esto, no es trabajo para usted. No, yo quiero trabajar. Yo vine acá a trabajar. Trabajo de odontólogo es difícil ahí. Un médico barriendo los patios de ahí de la factoría. ¿Qué puede hacer un médico ya si su título no vale? Trabajando yo como cocinero en la estación de la Penn Station de Newark, New Jersey, me entregué por entero al trabajo. Y como decía mi eslogan, para mí el trabajo es golosina. Yo siempre me caractericé por ser trabajador entregado. Donde quiera que me he ido, he hecho quedar bien mi nombre, mi país. Es así prueba de ello, que no quiero engrandecerme ni hacer alarde de lo que uno ha recibido. En el año 2020, trabajando en McDonald's, el señor Donald McDonald me hace un pequeño reconocimiento, una pequeña placa como el mejor grill man de la Penn Station de Newark, New Jersey. Esta es una plaquita que me enorgullece. En el primer año que yo trabajé ahí, como el mejor grill man de la Penn Station. Esto dice en inglés, McDonald's of Penn Station, the best grill, Bolívar Zulca, December 2010. Qué bonito recuerdo.
Digo esto porque el hombre que quiere trabajar lo consigue en donde quiera. No es mi afán malagorearme ni resaltar, pero tengo que decirle con un propósito. En el segundo año, me entregan un reloj Omega, ya no como el mejor grillman, sino como el mejor trabajador de la PlayStation. Un reloj valorado en $400 por mis méritos. Estamos hablando del trabajo y lo estamos sacando provecho al trabajo. Qué bonito que un huigreño, un ferroviario y un ecuatoriano llegue a tener estas distinciones en un país extraño. No es necesario tener un certificado de tercer nivel, no ser residente y hablar un idioma que no es el nuestro, el inglés. Pero he podido defenderme y he podido sacar adelante. Orgullo huigreño, orgullo ecuatoriano, orgullo ferroviario. Esto es el afán. Lo digo esto, como dije anteriormente, no por engrandecerme, sino a lo contrario, para que los que vienen atrás, la juventud de ahora, tengan en mente cómo llega a forzarse el hombre a través de su trabajo, a través de su entrega, cómo se forma el espíritu, el alma, a través de un cometido. Para la juventud de ahora, que muchas veces, como dijo René anteriormente, se van al trabajo, pero solo esperan que llegue la hora del almuerzo y las 4 de la tarde para ir a la casa y que al fin de mes les llegue su cheque. Pero los que sabemos valorar el trabajo, nos entregamos por entero. Yo he tenido muchas certificaciones aquí en el Ecuador mismo, pero bueno, son asuntos ya más que no vienen relacionados al trabajo. De todas maneras, ha sido unas certificaciones que me han garantizado como buen trabajador. Yo quiero decir con esto que cuando se quiere, todo se puede. Así como la selección, la tricolor, sí se puede, sí se puede. Y usted sabe que un trabajador, trabajando con ahínco y perseverancia, llega a culminar y conseguir el fruto deseado. Eso es por el día de los hoy. Viva el trabajador ecuatoriano, viva todos los ecuatorianos trabajadores en general, hombres y mujeres. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, don Bolívar. Gracias. Excelente su participación, como fue excelente la participación de René, y esperamos también el tercer participante, que va a ser excelente también su participación. Para continuar con el evento de la noche de hoy, 1 de mayo del 2021, como lo dijo don Bolívar, muy acertadamente, 1886. Son 135 años de aquella gesta en Chicago. Entonces, la siguiente participación va a ser del máster Jorge Ramírez Crespo. Gracias. Antes de iniciar, mis felicitaciones a los dos ponentes de este evento tan significativo a nivel mundial, recordando el año 1886. No podía pasar por alto en exteriorizar y reconocer la trascendencia de los dos, en la trascendencia a través de estos relatos históricos del arquitecto René Paredes, quien pone en énfasis la creatividad en el trabajo. Y es justamente lo que la educación actual busca a través de los estudiantes, la creatividad, esa particularidad que le da a la persona
poner amor, interés en lo que está haciendo y buscar nuevos derroteros, lo que llamaríamos una especie de plus para que avance tal o cual actividad humana. Felicitaciones, mi estimado René. Don Bolívar, usted ha dicho una gran verdad. El trabajo, mientras más modesto es, más ennoblece a la persona. Qué grande que es este principio. No pensemos únicamente en los trabajos en los cuales la persona quizá llega a una especie, un síntoma de ubris, de creerse, de elevar no su autoestima, sino de elevar su prepotencia, porque la autoestima está dado en la calidad. Mis felicitaciones también a nuestro amigo que está participando con su instrumento musical. Con este pequeño exordio, vamos a hacer un pequeño esbozo desde los principios de la colonia, medio de la colonia, hasta la Revolución Juliana. Una forma muy sucinta. Pero partamos de la excepción actividad, una retribución económica. Durante la colonia, que es nuestro esbozo, tuvimos movimientos de descontento de la población, la rebelión o revolución de los estancos, el porqué de esta situación, sencillamente por no sentir satisfechas en cuanto a lo económico por una actividad realizada. Digamos, a la etapa republicana, y como sabemos y conocemos muy bien, nuestro país tuvo lamentablemente desde el punto de vista en cuanto a la designación de personajes. Entre ellos tenemos la elección del primer presidente, don Juan José Flores, que fue nada menos que venezolano que un poco aportó al desarrollo económico del país. ¿Por qué razón? Porque más se limitó es a satisfacer intereses personales e intereses de grupo. Y así llegamos a la administración de Gabriel García Moreno, y que aquí va a asomar ya la presencia, no de reclamo de mestizos ni de blancos. Los blancos, si acaso hay esta estratificación de raza, que la raza, según Einstein, es una sola, la raza humana, pero guardando quizás estos apéndices históricos de raza blanca, raza mestiza, raza aborigen. Bien, va a ser justamente un aborigen el que lidera por vez primera de protesta contra el gobierno autoritario de García Moreno. ¿Y quién es este señor? Nada menos que Fernando Daquilema, uno de los primeros en protestar ya primeramente contra la marginación, contra el desconocimiento de la actividad y contra el dominio que tenía el blanco sobre el aborigen. Una estructura eminentemente feudal, rezagos de la colonia a partir de las encomiendas. Recordemos, el encomendero era la persona que tenía a su haber un área de terreno incuantificable, con el compromiso de enseñarles un poco de la religión católica a los aborígenes. Estas encomiendas fueron la base, fueron la estructura mismo de las grandes haciendas a posteriori.
No tenemos nada con Galo Plaza, pero un presidente muy honesto, un presidente que hizo mucho por el país, pero las haciendas de Galo Plaza llegaba casi desde el sur de Quito hasta lo que es hoy la provincia de Cotopaxi. Consecuencia de que de estas encomiendas coloniales. Una vez que salvamos esta etapa de García Moreno, una etapa difícil en la cual quien dio su voz de protesta fue nada menos que Fernando de Aquilema. Avanzamos un poco más y encontramos ya en la costa y en la sierra dos situaciones un poco disímiles, pero en cierto sentido las dos convergían en un solo punto. Aquí en la costa, el trabajador dedicado por lo general a la producción del cacao de grandes haciendas, entre ellos las haciendas que ya lo conocemos, de los señores, que se me escapa por el momento el nombre, grandes haciendas cacaoteras, pero ellos quizá suplían su situación económica, pero lamentablemente el trabajador estaba marginado, olvidado. En la sierra, si esto ocurre en la costa, en la sierra algo similar. Habíamos indicado del concordato, explotado, no se lo hacía su reconocimiento, el Estado vilipendiado, en fin, van a ser la base para que Eloy Alfaro llegue al poder con el apoyo en la costa de los trabajadores cacaoteros y en la sierra de los aborígenes, campesinos, proletarios, artesanos. Van a ser la fuerza vital para que Eloy Alfaro llegue al poder. Pero, a pesar de esto, ya en la ciudad de Guayaquil va a ocurrir un hecho como que viene a remover la conciencia del trabajador guayaquileño, y no hablaríamos en su totalidad de los ecuatorianos. ¿Por qué razón? Porque todavía no llegó las famosas máquinas a vapor que existieron ya en Estados Unidos, en Inglaterra. Recordemos, Inglaterra, uno de los grandes productores de carbón, fue justamente ahí, digregando un poco el tema, donde Marx anunció que iba a ocurrir la revolución marxista que se dio no en Inglaterra, sino se dio en Rusia, que veremos más adelante. ¿Por qué? Por la explotación al trabajador. Bien, en 1889 hay la primera huelga aquí en Guayaquil. La primera huelga que se da en la clase de los panificadores. Reclamaban un salario más justo. Aquí este viene a ser el punto de partida, diríamos, lo primigenio de la revolución a posteriori. Bien, 1889. En 1895 llega Eloy Alfaro. Y Eloy Alfaro, como sabemos, abrió la oportunidad, primeramente, para la educación tanto del hombre cuanto de la mujer. Dio apertura, enfatizamos, a la organización muy pequeña de la clase trabajadora. Decimos muy pequeña porque lamentablemente quienes lo acompañaban a Eloy Alfaro eran personas hacendadas, eran personas latifundistas. Y Eloy Alfaro lo que quería justamente terminar con todo lo que era el latifundismo. A manera de anécdota, todas las tierras que confiscó a la Iglesia Católica más tarde fueron utilizadas por grandes latifundistas
por grandes hacendados. Lo hicieron para sí, prácticamente dando al traste con la idea de Eloy Alfaro. 95 ya con la llegada de Eloy Alfaro al poder, que es muy importante. A los pocos días, el 10 de junio de 1895, se va a darle ya la primera organización aquí en la ciudad de Guayaquil. Se organizan ya los vivanderos. Los vivanderos tratan de unirse para reclamar sus derechos, sus intereses, en fin. 1896 asoma ya una primera huelga también de los carpinteros. ¿Qué demandan los carpinteros? Los carpinteros demandan las horas de trabajo en exceso que tenían, 12, 14, 15 horas. Ellos reclaman, basado lógicamente en el apoyo que nos daba Eloy Alfaro, 1896. Y en 1896 asoma por vez primera una de las famosas huelgas de la clase ferroviaria, la primera huelga, 1896, con Rachel Harman. Y aquí también viene algo importante para Durán. Harman tenía diseñado la construcción de una ciudadela particular, privada, donde fue el recreo antiguo, hoy Abel Gilbert III. No sabemos por qué motivos Harman retiró este magno proyecto. 1896. Tenemos entonces la primera huelga. ¿Qué reclamaban los trabajadores ferroviarios? Nuestro compañero don Bolívar Zulca, conocedor a fondo de la temática y de la problemática que vivió y vivía en la época que trabajó como gran destacado artesano ferroviario, fueron quizá los mismos que tuvieron en 1906. Salarios bajos, incompresión, autoritarismo, en fin. Y aquí vale señalar aquel viejo principio, que lo dijo el mismo Marx. La historia se repite dos veces. La una como tragedia y la otra se repite como una farsa. Iremos especificando cada una de ellas y viendo que se han dado las circunstancias casi parecidas. Quizá los hechos han sido diferentes. 1906, entonces, marca la primera huelga ferroviaria y habíamos indicado también la huelga de los carpinteros. Los carpinteros demandaban el estudio de las horas de trabajo. Yo creo que los ferroviarios también, a más de los sueldos, reclamaban el exceso de horas en el trabajo que no era reconocido. Comienza justamente con Eloy Alfaro el desarrollo industrial del país. Y aquí es importante, asoma primeramente el ferrocarril, con más de 610 kilómetros de construcción. Entonces, comienzan a haber trabajadores. Asoma los carros urbanos y el tranvía en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué implica esto? Lógicamente, mano de obra. Miren cómo van asomando ya los trabajadores, pero lamentablemente explotados en su salario y en sus horas de trabajo. Van asomando fábricas, entre ellas de harina, azúcar, asoma fábrica de alcoholes, en fin, una serie de fábricas. Asoma la fábrica de gas, la producción de energía eléctrica en la ciudad de Guayaquil, piladoras, tanto de arroz, lo mismo de café. Entonces, todo esto generó una gran cantidad de trabajadores, los mismos que estaban completamente marginados de lo que era la parte legal.
algo que nos ampare. Comienzan entonces aquí llegar las protestas. Pero dejemos aquí aparte, ¿no? Y retomemos a la parte indígena. Van a asomar también el medio indígena ilustres damas. Entre ellas tenemos Tránsito Amaguaña, Dolores Urcuango, que ellas reclaman también sus derechos. Entonces, miren, va compaginándose la situación. Y en el año de 1916, luego de que ya asoman esta serie de fábricas que, como habíamos señalado, implica mano de obra, se va a crear la Confederación Obrera Ecuatoriana, Junta Provincial del Guayas. Asoma ahí estos primeros indicios de agrupación obrera. Pero, como indicó don Bolívar, pero no en sentido adversativo, sino vamos a ver el porqué del pero. Los dirigentes, los secretarios del sindicato de ferroviarios que señaló usted, don Bolívar, fueron personas honestas, leales al principio, leales a sus postulados. No traicionaron ni engañaron a sus seguidores, es decir, a los integrantes del sindicato. Lamentablemente, esta primera asociación de obreros, la Confederación Obrera Ecuatoriana, lamentablemente, ante la oferta dado por los patronos de que integren algún consejo municipal y otras prebendas, claudicaron a sus principios y de poco a poco iba desmayando, iba de poco a poco disminuyendo la confianza en estos grandes dirigentes. Llegamos al año de 1922, en que tenemos la segunda huelga ferroviaria, que, como dijimos anteriormente, fue la base, la causa para el 15 de noviembre de 1922. Pero el país, como sabemos, tampoco iba a permanecer de mero espectador. Asoma aquí la clase militar y llegamos a la Revolución Juliana. Militares jóvenes asumen el poder, lo destituyen al presidente Gonzalo Córdoba y va a ser estos militares los que sientan las bases para el futuro desarrollo de los famosos líderes en defensa de los intereses de los trabajadores, de la clase obrera. Los militares van a dictar lo siguiente: ley de jubilación, ley de contrato individual de trabajo, ley de duración máxima de la jornada de trabajo y descanso semanal, ley de trabajo de mujeres y menores y protección de la maternidad, ley de desarrollo del trabajo, ley de responsabilidad por accidentes de trabajo y ley de procedimiento para las acciones provenientes del trabajo. Estos militares sientan las bases para el futuro desarrollo del trabajador ecuatoriano, que busque mejores cauces democráticos, que busque su libre asociación, sus derechos, que no sean vulnerados. Como conclusión, y ahora, perdón, antes de llegar a la conclusión, nos encontramos ante situaciones bastante difíciles. Entre ellas, tenemos, por efecto de la pandemia, la ley de trabajo desde la casa, trabajo virtual, que está demandando exceso de horas de trabajo, les está afectando emocionalmente, y aún más nos preocupa la estabilidad del IES, que según analistas hasta el próximo año 22 será
pues tendremos opción a recibir nuestras remuneraciones cumplidamente. Y a futuro la situación es bastante penosa, difícil. Entonces son situaciones que nos queda por analizar y seguir defendiendo. Como conclusión, desde cuando el hombre tuvo conciencia de que era explotado, comenzó sus reclamos y para ello necesitó la unión y para ello necesitó personas, gobiernos que favorezcan con leyes justas y personas que cuando llegan a un poder, ya sea el ejecutivo, legislativo, judicial, siempre dicten un veredicto en favor de las causas justas, en este caso particular del trabajador ecuatoriano. Gracias por todo. Muchas gracias, licenciado. Excelente su intervención, el análisis de forma ascendente y dando hincapié a Fernando Daquilema, 1872. Muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes que han participado. Vamos, Anthony, la segunda participación. No sé si quieras indicar el segundo tema. Sí, muchas gracias. Para finalizar con este tema, quisiera agradecer por la cordial invitación de todos ustedes, esperando que haya sido de su total agrado. Estamos a las órdenes para cualquier evento o situación que se presente, estamos a las órdenes para deleitarles con el mejor arte, y qué mejor que sea de Durán, ¿no? El siguiente tema que viene es un aire típico que se titula Que viva la comadre. Estos temas son muy escuchados por las bandas de músicos en los tradicionales albazos para ir a levantar a los priostes, como se les llama. El autor de este tema se llama Manuel Mantilla Cerón, es un otavaleño clarinetista. Desde allí viene naciendo todo porque el instrumento de clarinete ha sido muy trascendental en las bandas de músicos, entonces esto ha inspirado a que este tema se haga y que más en este ritmo de aire típico que ya no suena mucho, ya no se le escucha mucho. Y como referencia a esto, yo me baso mucho en la música nacional, en rescatar lo nuestro, porque la juventud lastimosamente no apoya este tipo de ritmos, se inclinan más a otros géneros, pero de eso me estoy encargando y estoy luchando mucho para rescatar primero Ecuador y que siempre sea así. Muchísimas gracias y espero que sea de su agrado. Gracias, Antonio.
Excelente, gracias. En el órgano estuvo el señor Carlos Molina. Ok, muchas gracias. Antes de concluir la programación de esta noche, agradecer a los 3 participantes, arquitecto René Paredes, don Bolívar Zulca, máster Jorge Ramírez, por su excelente participación, narración, experiencias que ustedes la han dicho. Y eso es, desde este espacio, los colectivos culturales aportamos para que este 1 de mayo del 2021, a 135 años de aquella gesta del 1 de mayo de 1886, recordar y a la clase obrera. Asimismo, a los colectivos como Pata de Cabra, director Pedro Villegas, subdirector Fernando Freire, el Instituto de Investigaciones dirigido por el licenciado Ramírez, los activistas ferroviarios, don Bolívar Zulca, activista ferroviario René Paredes, activista ferroviario la señora Vilma Arcos, las demás instituciones como el Centro Cultural Roberto Morán Pincay, también Memorias del Ferrocarril, es decir, presente aquí en esta gesta, recordando el Día del Trabajo. Invitarlos a cada uno de ustedes con su presencia para el día lunes, el lunes 3 de mayo. Déjenme ponerle la lámina de esa actividad que tenemos. Pueden apreciar la tradición durandeña, será virtual el día lunes 3 de mayo a las 7 de la noche. La tradición de la Cruz de Mayo estarán de conferencistas la señora Cristina Cedillo, gestora de la tradición en el árbol genealógico de la 3ª generación, licenciada Pío Aparicio Baidal del barrio Cruz de Mayo y el abogado Wilson Ibaquingo del barrio Cruz de Mayo. Estará con unos videos el licenciado Javier Ulloa Faz. Lo esperamos. No queda más que agradecer a cada uno de ustedes y estar el día lunes 3 de mayo a las 7 de la noche por la misma aplicación Zoom. Muchas gracias a cada uno, éxito, felicitaciones a los 3 panelistas por su participación. Gracias, buenas noches.